Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Bueno, familia, última semana de esos 40 años de visión, fe, sufrimiento y destino profético de nuestro amado pastor José Satirio dos Santos. Qué honra es para mí haber narrado ese camino del misionero y adjunto algo de lo que tuvo que ver con la misión en Cúcuta, empezando de cero para la gloria de Jesucristo. Como introducción hoy tenemos a Romanos 8:18, dice Pablo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Pregunta: ¿se ha sentido alguna vez como si no estuviese orando? ¿Qué ha pasado cuando problemas serios le han golpeado duramente la puerta de la vida, de su vida? Algunas veces nos sentimos que estamos orando debido a que estamos demasiado ocupados preguntándonos o preguntándole a Dios por qué ocurren las cosas. Dios, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué tiene que ser ahora? ¿Por qué duele tanto? Dios escucha las preguntas que usted dice y también las que no expresa. Comparta con su cónyuge los momentos, óigame bien, cuando usted le ha preguntado a Dios, ¿por qué? Usted puede permitirle a las circunstancias controlar su interpretación de quién es Dios, o puede permitirle a Dios que controle su interpretación de las circunstancias. Dios no es la fuente de su dolor, no, pero Él es la fuente de su tranquilidad, dice Romanos 5:2-4. Señala lo siguiente, mire: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Nuestra sociedad nos enseña a no tomar en cuenta el dolor y tratar de buscar el placer. Después de todo, la felicidad y la autorrealización es lo que todo el mundo desea. Pero las personas no están sonriendo todo el tiempo. Eso no es realista. En la palabra de Dios encontramos una perspectiva diferente de la vida. Si todas las cosas trabajan para bien, Romanos 8:28, entonces algo se puede aprender de las dificultades. Penelope Stoker señala lo siguiente: aquellos que sufren puede que no tengan el corazón dispuesto a la oración, no tendrán deseo para compartir con otros y no tendrán paz en medio de la tormenta. Pero la gracia de Dios nos ayuda aun cuando no podamos comprenderla. Él nos sostiene en sus manos invisibles y nunca nos deja caer. Y espera pacientemente hasta el momento en que podemos verlo de nuevo a Él. Hijos e hijas que están en sintonía de tiempo con Dios. Por eso, cuando usted se enfrenta a circunstancias en las que no siente que está orando, hable con Dios. Cuénteselo a Él. Si es que existe algún porqué quemándole el corazón, adelante, pregúntele. Es correcto ser honesto con Dios.
Nada de lo que usted diga lo va a sorprender o a traumatizarlo. Ella sabe por qué se anida eso en su pecho. Y si es así, que el Señor te bendiga. Primer segmento, el problema de la naturaleza humana. Mire, Moisés tuvo de Dios dos problemas, o mejor, dos pruebas patentes de su llamamiento. La primera, el fenómeno de la zarza ardiendo o ardiente que ocultaba la presencia de Dios, sirvió para convencerse a sí mismo de que había intereses supremos en juego. La segunda tenía el propósito de asegurarle que él era el legítimo representante de esos intereses delante de Israel. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió: una vara. Y él le dijo: échala en la tierra. Y él la echó en la tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Dios le dio aún dos pruebas más a Moisés, ya que al final éste tendría que convencer a su pueblo de que había sido realmente designado por el Señor para liberarlos de la esclavitud de 4 siglos. ¿Cómo le parece? 400 años, Dios mío. Pesaba aún sobre sus hombros la tarea de rescatar la dignidad de la nación, ya que había sido asimilada e inmersa en la corrupción y en la idolatría de los egipcios. Yo también había escuchado la voz de Dios y experimentado una sensación poco común. Me faltaba, sin embargo, ver la zarza encendida, un fenómeno que implicara al mundo físico visible y palpable. Necesitaba convencerme de que había sido elegido representante de intereses supremos. De lo contrario, mi contacto con lo sobrenatural, a pesar de todo lo impresionante que había sido, no tardaría mucho tiempo en ser relegado al plano de un sueño más. A veces el elemento sobrenatural de un llamamiento, suficiente en sí mismo para su propósito, se encuentra con la barrera de nuestra naturaleza pequeña, poco acostumbrada a enfrentarse con lo espiritual. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, un episodio clásico de la Biblia retrata esa característica humana. Mire, y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviese en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón.
Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche, oígame bien, y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en la tierra hubo rocío. Después de haberse establecido en la tierra de la promesa, Israel necesitaba una vez ser libertado ahora de la opresión de los beduinos medianitas que habían invadido sus posiciones, arruinando sus cultivos con sus numerosos rebaños y aterrorizando a la población con el tropel de sus camellos. Y Dios les envió de nuevo un libertador, Gedeón, dueño de una plantación de trigo en la tierra de Manasés. El elemento sobrenatural de su llamamiento fue nada más y nada menos que la aparición del ángel de Jehová, considerado una extensión visible de la deidad. Gedeón no dudó en lo más mínimo de la presencia de su interlocutor. Por el contrario, llegó a temer por su propia vida al reconocer al ser celestial. Con todo, no asumió por entero su papel de libertador sin una prueba que involucrara elementos del mundo al cual estaba acostumbrado. Aunque se halle revestido de espiritualidad, el ser humano se siente más a gusto en su hábitat, tratando con lo material y fortaleciendo sus convicciones por medio de cosas que pueda tocar. En cuanto a mí, Dios no esperó que le pidiera una prueba de la misma forma que tomó la iniciativa de llamar la atención de Moisés con un arbusto en llamas. Apenas invirtió el orden de los hechos, habló primero e hizo el milagro después. Al despertar y tomar conciencia de que estaba nuevamente en mi habitación, imaginé por un instante, un poco avergonzado de mí mismo, el haberme quedado dormido durante la oración. Miré el reloj y constaté que había transcurrido poco más de una hora desde que me había arrodillado al lado de la cama y luego sucedió todo. La prueba que Dios reservaba para mí no consistió en hacer que mi mesa cobrara vida y me persiguiera por todo el cuarto. Tampoco él pretendía que la humedad exterior de la noche se convirtiera en mi almohada, ¿no? Pero me reservara un fenómeno tan extraordinario como los presenciados por Moisés y Gedeón. Sencillamente, dice nuestro amado pastor, la prueba estaba en mi propia boca. En el momento en que las imágenes de la visión comenzaron a deshacerse, yo me encontraba en la mesa masticando un sándwich de queso. Óigame pues, al despertar en mi cuarto, continuó la sensación de estar comiendo. Sin embargo, comprobé, crispado por el temor, que no se trataba de una mera sensación o reflejo de algún tipo de circunstancia. Había pan y queso de verdad en mi boca. No es posible, pensé asustado. Escupí las migajas sobre la palma de mi mano. No había dudas. Dios mío, ¿qué es esto?, exclamé. El miedo se apoderó de mí y tuve ganas de huir, como lo hizo Moisés delante de su vara transformada en serpiente.
Me miraba la mano como si estuviera leprosa. Tal vez Gedeón había experimentado la misma sensación de espanto al contemplar en su mano la taza llena de rocío. A pesar de todo, me preguntaba si de alguna forma mi reciente interés por el trabajo misionero no me había sugestionado y producido una especie de fenómeno paranormal. En los últimos tiempos estaba leyendo todo lo que me proporcionara información acerca de la obra misionera. Escuchaba a los misioneros, le hacía preguntas a los pastores y razonaba con los hermanos. El tema misionero me inundaba la mente de manera casi obsesiva. Era muy posible que mi fijación se hubiera desbordado por algún vericueto de la mente. Mis pensamientos se confundían, aumentando la confusión dentro de mí hasta que una voz proveniente de algún escondrijo espiritual me dijo: ¿crees en el arrebatamiento de Felipe? Recordé las muchas veces que había leído el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, donde el evangelista es trasladado por el Espíritu Santo hasta Azoto, y respondí: sí, sí creo. Yo sigo siendo el mismo. El que transportó a Felipe también te transportó a ti. La voz no volvió a manifestarse más. Cesó también mi incertidumbre. Yo estaba siendo reclutado por Dios para una misión: anunciar el Evangelio en Colombia, un país sobre el cual la única información que tenía era que estaba situado en la América del Sur. Más tarde llegué a la conclusión de que el bendito Espíritu Santo no solo me había transportado en el espacio, sino que también había viajado en el tiempo. No era posible que fuera tan de noche en Brasil y de día en Colombia. La diferencia de horas entre ambos países es de apenas 2 horas. Además, cada minuto de mi estada en suelo colombiano había sido real, no había ocurrido como en los sueños en los que los hechos y las escenas se suceden rápidamente. Los sueños, según se cree, duran pocos segundos. Anduve con el desconocido cada paso que di en el camino recorrido. Sentí la fricción de mis pies contra el asfalto, viví la sensación del clima, oí las voces, sentí el olor del bosque en el borde de la carretera y el sabor de la comida. Sin embargo, el tiempo de la experiencia fue poco más de 1 hora. No cubría todos esos acontecimientos. No obstante, estaba completamente seguro. Había recibido un llamamiento divino con la infalible señal de lo sobrenatural y una prueba más que convincente. Dios me había escogido para que fuera su agente, su misionero entre un pueblo desconocido. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Surge una pregunta. ¿Y la familia? Al volver al mundo natural y estar consciente de haber sido llamado definitivamente por Dios para una tarea en un país distante, me vino la primera preocupación. Estoy convencido de que el auténtico llamamiento de Dios a un obrero casado se extiende también a su familia, a la esposa y a los hijos, con capacidad de tomar decisiones responsables. Lo primero que hizo Moisés después de regresar de Horeb
fue comunicarle a su familia su decisión de volver a Egipto y no partió sin ella. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Pienso que de todos los miembros de la familia, la persona más importante a convencer es la esposa, ¿cómo no? El misionero no tendrá tranquilidad para hacer su trabajo sin el apoyo y la comprensión de su mujer. Los hijos mayores pueden seguir cada uno su propio rumbo. Los menores son los acompañantes naturales de la pareja, cualquiera que sea el camino que tomen los padres. Pero la ausencia oposición de la esposa o la vocación del marido lo colocará inevitablemente en una encrucijada. Y él de una u otra manera resultará afectado. No veo la necesidad de que la esposa tenga conciencia de su llamamiento por el mismo canal que el marido, es decir, a través de un sueño, de una visión o de una profecía. Ella puede llegar a una tranquila actitud espiritual de aprobación a la vocación de su esposo, sintiéndose parte del llamamiento y convirtiéndose en una valiosa cooperadora. ¿Cómo no? Eso no tenemos la menor duda. En ese orden, como pastor y misionero, considero necesaria la decisión de la mujer de acompañar al esposo, no para satisfacer un capricho de él o de la iglesia que lo envió, sino con la convicción de estar cumpliendo la voluntad de Dios. Para mí no fue tan fácil comunicarle a Nair que nos mudaríamos de país. Moisés por lo menos estaba volviendo al lugar donde había nacido y vivido los primeros 40 años de su vida. En cambio, nuestro destino sería lo desconocido. Recuerdo todavía lo doloroso que fue para ella el mudarnos de Jundiapeba, en el municipio de Susano, a Tupá. Susano queda muy cerca de Mojidas Cruces, donde vive mi familia, a la cual ella es muy apegada. Tupá nos puso a cerca de 450 kilómetros de Mojidas Cruces. Y ella sintió mucho la separación. Así que resolví mantener en secreto el llamamiento, confiando en que Dios me daría el valor necesario para decírselo en el momento oportuno. En ese periodo, que duró 8 meses, traté de informarme de todo lo que podía en cuanto a Colombia. Empecé por un atlas, después leí todo lo que encontré sobre su cultura, su economía, su vida social. También le preguntaba a las personas que viajaban cómo era la vida en países hispanos y escuchaba mucha música en español. Ese interés se volvió tan evidente que mi llamamiento dejó de ser una sorpresa para Nair. Me dijo que yo le había hablado durmiendo y que le había dicho: óigame pues, Nair, Dios dice Colombia. Mis temores en cuanto al dolor que le produciría el separarse de sus familias tenían fundamento. Cuando me oyó hablar de Colombia, dijo con un
lamento. Ay, Señor Jesús. Ya estoy a casi 500 kilómetros de mi madre. ¿Será que aún tendremos que marcharnos más lejos al campo misionero? Jamás hubo rechazo de su parte a mi llamamiento. Sin embargo, la acompañaba en su aflicción, que se hacía cada vez mayor al oír el constante susurro de Colombia, Colombia, Colombia en mis oraciones. Comencé a orar para que Dios le revelara también a mi cuerpo ministerial la misión que me había encomendado. Brasil estaba viviendo un gran despertamiento espiritual en el campo de las misiones y decenas de misioneras rebosantes de entusiasmo habían sido enviados a África, América Latina y a otras partes del mundo. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Pero la iglesia brasilera, por su inexperiencia y por la falta de preparación de sus misioneros, cosechó frutos amargos en la mies mundial. Muchos volvieron en cuestión de meses, otros estaban de regreso después de haber estado un año y medio, 2 años en territorio extranjero, todos con informes negativos. Había todavía otro problema. Brasil vivía una recesión económica y el gobierno de esa época tomó medidas especiales que no permitían la salida de divisas del país. O sea, la iglesia que se había comprometido a sostener a un misionero tenía muchas dificultades para enviarle algún tipo de ayuda económica. Ese clima de recesión dominaba a la obra brasileña cuando Dios me llamó para la obra misionera. Era patente la desconfianza de las iglesias para con las vocaciones que asomaban, sobre todo en el estado de Sao Paulo. Ciertamente la noticia de mi llamamiento no sería recibida por bombos y platillos por el cuerpo ministerial, aunque la consideraran auténtica. No obstante, yo no lograba refrenar mi pasión por las misiones, principalmente después de lo que sucedió en Río de Janeiro. Asistí a una especie de conferencia misionera en la iglesia de San Cristóbal, de Cristobal. Llegué de mañana, bien temprano, y vi algunos libros de exposición, entre ellos el que contaba la historia de las asambleas de Dios en Brasil y en el que se relataban las vidas de los primeros misioneros pentecostales, David Berg y Gunnar Wingren. Sentí que éramos deudores. Brasil debía pagar esa deuda y quedé convencido de que yo podría contribuir como brasileño a devolverle al mundo la semilla que habíamos recibido. Sentí que mi decisión estaba cercana. Poco tiempo después viajé a la ciudad de Sao Paulo para tratar un asunto relacionado con el ministerio social de la iglesia. Esa noche asistí a un culto en una congregación donde no era conocido de nadie. Aún estábamos en el periodo de oración cuando Dios utilizó a un hermano para traer un mensaje profético. El Señor declaró conocer mis pensamientos, que yo buscaba señales. Me reprendió diciéndome que ya me había mostrado las señales necesarias. Me consoló prometiéndome que estaría conmigo y que por lo tanto no debería temer. Y me reveló que la casa que había visitado en las visiones me estaba esperando. ¿Cómo le parece? Decidí que había llegado la hora de tener una conversación definitiva con Nair
pues ya habían transcurrido 5 meses de mi viaje sobrenatural a Colombia. Cuando le dije que tenía que decirle algo, me miró sonriendo y me dijo: ya sé lo que me quieres decir. La desafié a que me dijera que iba a decirle y ella no se hizo rogar. Vas a decirme que nuestro tiempo aquí terminó, que Dios nos quiere en otro lugar que no es nuestro país, donde no hablan nuestro idioma. ¿No es eso? Quedé maravillado y le dije: ¿cómo supiste? El mismo que te lo reveló a ti, también me lo reveló a mí, fue su respuesta. Inmediatamente me tomó de la mano y me dijo: José, los niños y yo iremos contigo a donde Dios quiera enviarnos. Ella también había soñado que viajaría a un lugar distante en un pequeño avión y Dios le había mostrado un campo totalmente verde. Esto me trajo un inmenso alivio, pero todavía había una etapa que cumplir. Debía informárselo al cuerpo ministerial. Hasta aquí llegamos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones para todos y que la paz de Dios esté con todos ustedes después de haber escuchado estas semanas de testimonio de altísimo valor de nuestro pastor José.